Y la impunidad es el enemigo a vencer porque... ¿Ese es el gran tema? Claro. ¿La impunidad es el gran tema? Porque la impunidad manda un mensaje de que pueden seguir ocurriendo y no pasa absolutamente nada. Posee una serie de herramientas para las víctimas que les permitan superar el estado victimal y retomar su proyecto de vida. Esa es la intención, impactar positivamente en la vida de las víctimas. ¿Cómo podemos erradicar este tipo de violencia? El Estado no debe temer a la sociedad civil, la debe convertir en su aliada para impulsar las reformas legales, los programas, las políticas públicas, porque ellos traen la experiencia, traen la vivencia. Hoy en Pensar Podcast tendremos a Namiko Matsumoto, la ombudsperson del estado de Veracruz. Hablaremos de la prisión preventiva oficiosa, también de las desapariciones forzadas, de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos desde la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablaremos para observar si hay una verdadera crisis de derechos humanos en el país. También de la sensibilidad que existen a través de los expedientes que en muchas ocasiones se convierten en víctimas. Todo esto y mucho más en Pensar Podcast. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales. Namiko Matsumoto, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bienvenida a Pensar Podcast. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La aprecio de verdad mucho. Muchas gracias por acompañarnos, Namiko. Me permitiré hablarte de tú. Es algo que no acostumbro a hacer con personajes tan relevantes como tú, pero lo haremos con tu permiso. 33 cuartillas de un currículum muy extenso en Internet es cuando en Google tecleamos Namiko Matsumoto Benítez. Nada más 33 cuartillas y contando una trayectoria académica, profesional, las colectivas, los colectivos te aprecian, te quieren por tu trabajo. Eres presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde luego es una labor bastante compleja la que tú realizas. Queremos agradecerte y reconocer tu trabajo y sobre todo que hoy nos des la oportunidad de estar aquí en Pensar Podcast, que es justamente un espacio que busca sensibilizar a las personas alrededor de América Latina, incluso a donde estamos llegando, para hacer pensar de manera propositiva y saludable, Namiko. Sí. En esta tesitura, yo quisiera hacerte una pregunta de saque. ¿Cuáles han sido los pensamientos o cuál ha sido el pensamiento más recurrente que tú has tenido en los últimos 3 meses de vida atrás? ¿Cuáles son esos pensamientos que borlotean tu cabeza, Namiko? Mira, creo que lo que ha sido persistente en todo este tiempo, no solo los últimos 3 meses, es qué debemos hacer para garantizar un verdadero acceso a la justicia para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Por supuesto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace su parte desde el espacio de competencia material que tiene, pero admito que no es suficiente. En un Estado, todas las instituciones que tengan que ver con determinado tema, salud, ¿no? Y en este caso específico, con el acceso, procuración, administración de justicia y englobar esto en el acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación, tendríamos la obligación de trabajar de forma coordinada. ¿Y eso no sucede en muchas de las ocasiones? Es muy difícil que se entienda el rol de los ombudsperson. Es bastante complejo. Los ombudsperson somos personas incómodas en el ejercicio de nuestra función para quienes están al frente del poder, ¿no? Señalamos los hierros en la materia que a nosotros nos corresponde y suelen asumirlo como algo... Sí, ella me está señalando, ella me trae tierra. Como algo negativo. Una cuestión negativa. E incluso... Personal. Muchas veces personal. Cuando no es así. Siempre que me acerco a las instituciones, que lo hago permanentemente, claro, ¿no? Les comento la gran oportunidad que significa una recomendación para ellas, ¿no? Porque finalmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos les hace la tarea, les dicen
en qué están fallando, qué es lo que se debe cambiar. ¿Qué deben de ¿no? hacer? ¿Qué deben hacer? Y eso es definitivamente una grandiosa oportunidad para todas las autoridades para corregir el rumbo y particularmente para reparar a las víctimas. Para eso, en realidad, son las recomendaciones, para que la autoridad tenga la oportunidad o lo asuma como una oportunidad de corregir lo que no se está haciendo de manera correcta y, por supuesto, para impactar positivamente en la vida de las víctimas. Una recomendación posee una serie de herramientas para las víctimas que les permitan superar el estado victimal y retomar su proyecto de vida. Esa es la intención. No, la intención no es que una víctima permanezca en ese estado todo el tiempo. Al contrario, se trata de que lo supere y pueda retomar su vida a partir de las consecuencias que son inevitables de cualquier hecho victimal. ¿Qué profundidad el hecho de que una recomendación pueda de alguna manera reparar o integrar nuevamente a la persona en el estado en el cual, digamos, se había dado su vida de manera común? Es decir, el trabajo que tú estás realizando, el trabajo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no solamente se queda en un papelito, sino que se traduce en la vida integral de una persona y que esto sea de manera orgánica, me parece. Fíjate que esto justamente que estás señalando es lo que siempre intento transmitir a todas las personas que hacen parte de la comisión, porque yo la encabezo, pero es un trabajo de equipo, es un gran trabajo en realidad. Detrás de cada expediente hay vidas afectadas por hechos que a veces en lo cotidiano para muchas personas resultan inimaginables, ¿no? Verdaderas tragedias en muchos de los casos. Entonces, con esa visión, con ese entendimiento, es que hay que trabajar esos expedientes, ¿sí? Asumiendo que estás realmente tocando vidas y vidas lastimadas por hechos que van a dejar consecuencias y que hay que tratar a través de las reparaciones de corregir y además encauzar. ¿Me explico? No es una tarea fácil. Y también, por supuesto, a uno como persona, como ser humano, le afecta. Es imposible que no te impacte todo ese tipo de hechos. Estamos discurriendo ya en estas cuestiones de cómo tu trabajo, la chamba que tú realizas, tiene una complejidad muy grande y aparte trastoca tu vida personal. Permíteme discurrir un momento ahí con dos preguntas esenciales. La primera, ¿cuál es el gran defecto de Namiko Matsumoto? Es decir, ¿cuál es el defecto con el que tú luchas todos los días, Namiko, o que te ha costado, digamos, componer de alguna manera? Personalmente, ¿cuál es tu defecto? Mira, creo que es como ambas caras de una moneda. Por un lado, creo que es una virtud y es decir las cosas como son y llamarlas por su nombre. Y en la otra cara, en muchos sentidos puede ser un defecto, porque eso dificulta las relaciones, ¿no? con las autoridades. Usualmente tengo que intentar todo el tiempo decir las cosas como son, pero de una manera políticamente correcta. Y eso es algo que va contra mi esencia y me cuesta mucho trabajo Sí, porque hacer. Eres directa. Y aparte directa, eres muy clara y muy enfática, digamos, por quizá no decir dura, pero eres muy clara en todo lo que tú dices. Creo que ha sido una de tus también virtudes, pero ahora, como dices, lo reconoces como ciertos defectos. ¿Y cómo sensibilizas, por ejemplo, a tu personal? Es decir, tú dices, yo asumo que estoy trabajando con expedientes, pero que no son solo papeles, sino son vidas. Exacto. Y vidas de víctimas. Exacto. ¿Cómo sensibilizas a tu personal? Fíjate que nos hemos ocupado mucho de ese tema al poco tiempo de llegar a la comisión y yo sentir en mí misma, ¿no? Toda esa afectación. De pronto tuve una temporada en que dejé de reconocerme o me extrañaba observar ciertas reacciones en mí
Por ejemplo, todo me hacía llorar hasta que perdiera el América, que a mí nunca me ha interesado el fútbol y mucho menos sé de equipos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Claro, digamos, estabas muy sensible. que puede parecer absurdo, pero sí traía la sensibilidad a flor de piel. Y no es que eso sea algo malo, pero en realidad las víctimas llegan tan mal que lo que esperan encontrar en ti es una respuesta que los conforte, que los consuele, Claro. pero que además les dé el ánimo para seguir adelante, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que era muy necesario trabajar la salud emocional de todas las personas que integramos la comisión. Y nos ocupamos del tema. Hoy por hoy, todos tenemos acceso a expertos, ¿sí? Que nos van guiando, nos van ayudando, nos van dando estrategias para manejar, claro, para manejar todo este tipo de emociones. Nos ocupamos de la salud mental del personal con sesiones grupales, y si el profesional entiende que alguno o alguna requiere además de un apoyo de manera personal se les otorga. Mira. Y eso es muy importante. Por otro lado, la propia formación en derechos humanos, que también es otro tema del que nos ocupamos, te va dotando de esas herramientas para entender, comprender, asumir cuál es tu rol, ¿no? Que estás jugando y tomar precisamente todos estos conocimientos para dar lo mejor de ti en el ejercicio profesional. Vivimos, Namiko, en una era bastante nebulosa, en donde alrededor del mundo hay como muchas políticas regresivas. En Estados Unidos, específicamente, ahora se habla de la prohibición del aborto. En Estados Unidos, 64 leyes han sido aprobadas en contra de la comunidad LGBTQ+. ¿Tú crees que los derechos humanos estén en regresión? Mira, sin duda siempre habrá posturas en contra de los avances de la protección de los derechos humanos. No creo que sea el caso de nuestro país, en que al contrario, cada vez hay un marco normativo más fortalecido. En realidad, si tú me preguntas qué hace falta, me parece que hace falta difundir, por supuesto, este marco normativo. También faltan medidas en el sistema educativo que vayan formando a las nuevas generaciones con esta visión de derechos humanos. Me parece que eso es fundamental. Y la otra cuestión tiene que ver con comprender que más allá de nuestras propias creencias e ideologías, lo que nos compete es respetar la individualidad de cada persona, ¿no? Y hacia allá iba yo en la siguiente pregunta. Tú nos estás diciendo que, por ejemplo, en nuestro país hay un marco, digamos, más robusto de leyes que permiten la protección de los derechos humanos y todas aquellas obligaciones que tiene el Estado al respecto. Pero, de manera sucinta, ¿el Estado está cumpliendo su función de proteger y garantizar los derechos humanos, Namiko? Mira, si así fuese, un organismo como el que yo encabezo sería innecesario, ¿no? Evidentemente hay retos importantes, hay fallas que hay que reconocer. Siempre pienso, y lo externo de esa manera, que el primer paso para lograr la solución de todos los hechos lamentables que estamos padeciendo es reconocer que los hay, pero pareciera que la política, no hablo solo de México en general, es primero negar que existe y luego ocuparse, ¿no? Y eso dificulta muchísimo el avance. Reconozco, te digo, que tenemos un marco normativo muy fuerte, que con la reforma constitucional de 2011 y la incorporación automática de todos los derechos consagrados en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, pues todavía se amplió la protección, ¿no? Sin embargo, de eso a la práctica, es decir, a ver, la adopción de normas no transforma por sí misma la realidad. La realidad, claro, ¿no? Tiene que ir acompañada de una serie de políticas públicas, de voluntad política, exacto, incluso. Exacto. Entonces, es ahí donde nos hace falta caminar más, donde hay grandes retos en ese sentido. Pero mira, lo último que debemos pensar es que nada podemos hacer.
Al contrario, al contrario. Podemos Por hacer más mucho. difícil que sea la circunstancia, debemos estar convencidos que desde nuestro espacio algo no solo podemos, sino debemos hacer. Y si vamos sumando esos espacios de convencimiento, seguramente lograremos llegar a buen puerto. Namiko, hay una palabra que me llamó mucho la atención, que es la voluntad política. Y Sí. esto me lleva a discurrir en estas nociones acerca del poder, específicamente en el ejercicio de la política, incluso de la política jurisdiccional, es decir, la que hacen jueces, magistrados, ministros. ¿Por qué te pregunto esto? En Radio Pasillo, en alguna ocasión, escuché que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en exceso prudente para entrar al tema de fondo de la prisión preventiva oficiosa. Hay dos casos emblemáticos, como el González Reyes Alpizar y también el de Sonpaxle Tecpile versus México, en el tema en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido alguna sentencia sobre estos tipos de casos Sí. en México. ¿Qué opinión te merece a ti la prisión preventiva oficiosa? Comparto las reflexiones que hizo la Corte Interamericana en las sentencias que tú tienes a bien citar, ¿no? Me parece que la prisión preventiva en algunos casos se convierte en un castigo anticipado, ¿no? Sin embargo, ¿Qué es un castigo anticipado? pues imagina que al final de un proceso, simple y llanamente, no se logra acreditar la responsabilidad de un individuo que ya estuvo en prisión durante mucho tiempo. Fíjate que no es la primera sentencia o las primeras sentencias, sí son las primeras en contra del Estado mexicano, Sí. pero es Las algo... más recientes, digamos algunas. Pero es algo que ha sostenido de manera Sí. reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Se justifica exclusivamente cuando pues, la persona puede evadir, ¿no?, la acción de la justicia. En esos casos, bueno, habría que privilegiar precisamente, ¿no?, que pueda llevarse a cabo todo el proceso hasta determinar si la persona es responsable o no del delito que se le imputa. Pero el carácter tiene que ser excepcional y no la regla, ¿no? Exacto. Esa es la postura de la Comisión Interamericana y es algo que yo comparto. Y digamos, de alguna manera, puede ser que la prisión preventiva oficiosa, digo porque en el común y diario, digamos, de los medios de comunicación, incluso en algunas organizaciones de la sociedad civil, se dice es un arma política la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinión te merece este esqueleto que lanzan las organizaciones, que lanza la opinión pública de si es o no verdaderamente un arma política la prisión preventiva oficiosa para el Estado mexicano? Mira, yo me iría todavía como un paso más atrás, ¿no? Antes de considerar que eventualmente pueda hacerlo o no. Digo, todas las figuras que tienen en el Código Penal en algún momento de la historia han sido utilizadas De esa exactamente manera. Ujú. como arma política, ¿no? No decir que no es una posibilidad Es latente, negar la realidad, es cerrar evidente. los ojos, ¿no? Así es. No afirmo que ese sea el Sí. objetivo, pero tampoco descarto que pudiera ser utilizada de esa manera. A mí me parece que desde la discusión de la jerarquía de los tratados, desde ahí el asunto me parece que ya llevaba como un mensaje muy claro, ¿no? Tú te recordarás, con relación a la jerarquía normativa de los tratados, cuántas posturas hubo de la Suprema Corte a lo largo de Ujú. la historia, ¿no?, hasta la reforma constitucional. Lo cierto es que tenemos ahí una disposición que dice que una opinión una jurisprudencia, pues, que establece que siempre estarán los tratados al mismo nivel que la Constitución, excepto si la Constitución tiene de manera expresa Claro. una restricción, en cuyo caso va a prevalecer lo que diga la Constitución. Y esto me parece peligroso porque de pronto, si en la Constitución
se ocurre que deban contener o realizar disposiciones, ¿no? que sean contrarias a todos estos derechos establecidos en tratados internacionales, pues entonces va a prevalecer lo que diga la Constitución. Y eso justamente reafirma cómo sigue la relación entre Constitución y tratado, sigue siendo una relación de tipo jerárquico, aunque a partir de la reforma muchos señalaron que ya no era así. En realidad sigue siendo de esa manera. Se supone que hay un gran paradigma a partir de 2010 con este tipo de sentencias en donde va cambiando el sistema jurídico y comienza a ser un sistema más garantista en cuestión de derechos humanos. Pero vayamos un poquito atrás y vengámonos adelante. A ver. 1974, caso Rosendo Radilla Pacheco, desaparición forzada. El Estado mexicano, muchos años después, es sentenciado. Sí. En el caso del indígena chiapaneco, González, en el año 1994, cuando era el levantamiento del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, desaparece en esta persona un indígena chiapaneco. Y es hasta diciembre de 2024 en donde la Corte Interamericana sentencia a México por este caso. Es decir, hay un largo trayecto para que pueda ser sentenciado un caso en específico para algún estado que entiendo que son por cuestiones técnicas, por cuestiones de investigación. Pero dos preguntas. ¿Por qué tardan mucho, querida Namiko? ¿Por qué tardan mucho? ¿Por qué tarda mucho la Corte, desde tu opinión, desde tu conocimiento, en dictar una sentencia que a veces se necesitaría que fuera de manera más expedita? A ver, primero recordemos que la jurisdicción internacional es subsidiaria de la jurisdicción interna. ¿Qué es ser subsidiaria? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Mira, en términos técnicos, que no es una cuarta instancia. En términos coloquiales, para que lo comprendamos todo, es que primero hay que agotar toda la jurisdicción interna, es decir, la jurisdicción internacional tiene esa consideración con los estados que hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso específico cito la Convención Americana porque la Comisión y la Corte son órganos del sistema interamericano, ¿ok? Por eso me refiero. Pero en la jurisdicción internacional prevalece siempre esa regla, que primero se agota toda la jurisdicción interna para después, si consideramos que no ha habido acceso a la justicia, entonces tocar la puerta de los órganos internacionales. Todo se agota primero. Entonces, interno. Digo, hay excepciones al agotamiento de la jurisdicción interna, pero son excepciones muy precisas, ¿sí? Que establece la propia Convención Americana, si no mal recuerdo, en el artículo 46.2, incisos A, B y C. Pero son, digamos, reglas muy específicas para poder dispensar que no se haya agotado la jurisdicción interna. En principio, tendrá el Estado que resolver con sus propios medios un asunto que se le plantea ante los órganos previstos en el propio Estado. Y posteriormente, agotado este procedimiento, podrá acudirse a la instancia internacional. Con eso ya te digo que ya se llevó un buen tramo de tiempo. Claro, y luego es desahogar todo el proceso en sede internacional. Recordarás seguramente de tu curso de Derecho Internacional Público y si es que fuiste a los seminarios que impartimos sobre el sistema interamericano, que primero hay que acudir ante la Comisión Interamericana. Y el proceso ante la Comisión también es un procedimiento bastante largo, porque en principio igual se trata que el Estado resuelva sin llegar a judicializar el caso. Y si agotado ese proceso no se logra un arreglo, entonces es que la Comisión Interamericana decide si envía o no el caso a la Corte. Aquí es importante recordar también que la Comisión Interamericana es el órgano que tiene el monopolio del envío de casos a la Corte. Pudiera ser que un caso aún considerado admisible porque reúna los requisitos de forma y posteriormente
se considere que se han acreditado violaciones a los derechos humanos, simplemente la Comisión Interamericana decida no enviarlo a la Corte, ¿no? Y hacer uso de otro tipo de mecanismos, como hacer público el informe en donde se determina que efectivamente hubo violaciones a derechos humanos y emita una serie de recomendaciones al Estado de que se trate. Puede ser al Estado mexicano, al Estado de que se trate. Entonces, es complejo. Sí, es complejo. Y luego el sistema interamericano, pues es un sistema complejo en sí mismo, ¿no? Claro. Tiene muchas reglas y muchas excepciones a las reglas y hay que dominar perfectamente todo ese procedimiento. Me pregunto esto porque habemos muchas personas, incluso nuestros oyentes, que no sabemos y nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué tarda tanto? Y la segunda pregunta que quisiera hacerte respecto de estos casos específicos que ha tenido nuestro país, ¿por qué después de esa línea de tiempo, desde 1974 hasta 1994, hasta 2006, hasta 2013, 2014, ¿por qué siguen habiendo desapariciones forzadas, Namiko? Bueno, creo que esa respuesta la tenemos todos, ¿no? Porque, a ver, no tiene que ver necesariamente con las sentencias de la Corte Interamericana y el reconocimiento de responsabilidad del Estado, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que en sede interna sigue prevaleciendo la impunidad, ¿no? Y la impunidad es, digamos, el enemigo a vencer, porque... ¿Ese es el gran tema? Claro. ¿La impunidad es el gran tema? Y otros accesorios, ¿no? Pero, digamos, lo que yo veo como causa de que estos hechos sigan repitiéndose tiene que ver con la impunidad, porque la impunidad manda un mensaje de que pueden seguir ocurriendo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y me parece que esa es la gran deuda del Estado, ¿no? La investigación, procesamiento y juzgamiento de las personas responsables. Y eso tiene que ver con el hecho de la primera respuesta en automático de las autoridades, que es negar que esté ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo dices de entrada que eso no ocurre, ¿no? Y luego, de manera paralela, sí, claro, ¿no? Inicias un procedimiento. Es como una cosa excluye a la otra, ¿estamos de acuerdo? Sí, y entonces sigue prevaleciendo la impunidad. En el caso específico de Namiko, ¿cuál es el caso más doloroso o más impactante que has tenido en tus manos, Namiko? No, hay muchos. Hay muchos casos. No podría decir. En alguna ocasión ya me hicieron esta pregunta. Y en ese momento, en ese tiempo, yo estaba muy impactada por el caso que involucraba a un bebé, ¿no? Un tema de una falla en el sistema de salud que impactó de manera muy grave, ¿no? La vida de un bebé, en ese momento bebé, posteriormente perdió la vida justamente a causa de todo lo que provocó esta mala praxis, ¿no? Hoy, a años de distancia de ese caso, no sabría decir con precisión. Creo que todos los casos que han pasado por la comisión y respecto de los cuales hemos emitido recomendaciones, me impactan de sobremanera, porque si bien en algunos casos la víctima directa perdió la vida, no es menos impactante de personas que no perdieron la vida, pero que les afectó de tal manera su vida, claro, ¿no? Que es como tener la obligación de renacer a partir del hecho victimizante, que no es cualquier cosa. Qué fuerte que digas renacer. Que no es cualquier cosa, ¿no? Digo, a través de las recomendaciones se trata de brindarles las herramientas justo para eso, pero decirlo, plasmarlo, es mucho menos complicado que vivirlo, ¿no?
en la comisión no hay día que no llegue una víctima que, a pesar de que ya ha tenido una recomendación, llega en un estado emocional crítico porque incluso con la recomendación no ha tenido un verdadero acceso a la justicia, sigue buscando a su ser querido, que eso es extenuante, ¿no? Pensar dónde estará, cómo estará, si estará vivo, si ya perdió la vida. Muchas de ellas se niegan a pensar, a pesar de los años, guardan la esperanza de encontrar a su ser querido con vida. Entonces, digo, una recomendación es una herramienta para eso, pero en los hechos es realmente difícil. Noto, me da la impresión que justamente como decías desde un principio, hay una gran carga emocional a través de este tipo de casos y lo puedo percibir. Pero también, no sé si sea verdad o sea mentira, pero se ha dicho que a los ombudsperson también los presionan. ¿Cómo le haces para lidiar con las presiones y que incluso te enfrentan los medios de comunicación contra las instituciones del Estado? ¿Cómo lidias, Namiko, con esa presión personal? Fíjate que justo ahora que venía para acá, venía platicando eso con la persona encargada de comunicación social, porque leíamos algunos titulares de algunos medios. Namiko contra la UV. No es Namiko, o sea, yo estoy al frente de ese organismo, pero al final del día mi paso por ahí es temporal, ¿no? El trabajo que se ha hecho desde la comisión siempre ha sido con miras a fortalecer la institución, que es lo que va a permanecer, ¿no? Yo tengo muchísima claridad que yo ocupo ese lugar de forma transitoria. Lo tengo claro desde el primer día. Y estoy ya también anhelando que llegue el último, ¿no? Va a estar muy fuerte la presión. Sí, debe de ser. Pero digo, donde quiera que yo esté voy a seguir trabajando el tema de los derechos humanos, desde la academia, donde quiera que yo esté, porque es una decisión que tomé desde que era estudiante, dedicar mi vida profesional, mi ejercicio profesional a la defensa de los derechos humanos. Y lo voy a seguir haciendo siempre hasta mi último aliento desde el espacio que pueda hacerlo. Eso lo tengo perfectamente claro, ¿no? Nada ni nadie me va a disuadir, ¿no? Porque es una decisión personal. ¿Hasta dónde llegaría Namiko por defender los derechos humanos? Pues lo que sea necesario, ¿no? Lo que luego les digo a las compas, mientras esté viva, porque después ya no le sirvo a nadie. 3 metros bajo tierra ya no le sirvo a nadie. Y ese es un caso bastante profundo, el miedo. Una persona como tú, cual los medios de comunicación lidian mucho, confrontan mucho, de alguna u otra manera hay ciertas cuestiones que en el ambiente se dan que a cualquiera nos harían sentir miedo. ¿Tú has tenido miedo, Namiko, sí, en el ejercicio de tu función? Sí, varias veces. ¿Cómo describes un escenario? Quizá el que más te ha dado miedo, Namiko. Uy, no. He pasado por situaciones bien complejas y sí, lo admito, he sentido temor por mí, he sentido temor por mi familia también, porque al final del día, la que decidió dedicar su vida a la defensa de los derechos humanos soy yo y no quisiera que esta decisión trascendiera a las personas que yo amo, ¿no? Sin embargo, sí en algún punto ha ocurrido, ¿no? Y sí, esos son los momentos en que uno tiene que reflexionar, sentarse en familia, discutir las cosas. Y al final siempre mis hijos me han dicho, adelante, mamá. O sea, tú nunca nos has enseñado a meter la cabeza en la arena y no, adelante, mami, estamos contigo. Y asumimos como familia que somos lo que tenga que venir, ¿no? Y creo que esa gran fortaleza familiar que tienes, esa gran entereza, ha permitido que según al día de este programa que estamos haciendo, al día de ayer, salían los titulares y decían
NAMICO lleva 25 recomendaciones hechas al día de ayer. Estamos en el mes de marzo. Sí. Ahora mismo tengo otra sobre el escritorio que terminando esto me regreso a revisar. ¿De qué van? No firmo nada sin revisarlo exhaustivamente, porque al final del día, más allá de la responsabilidad en que pudiera incurrir yo como titular, lo que me preocupa y por lo cual las reviso exhaustivamente es porque ninguna afectación que hayan sufrido las víctimas quede por fuera de esa recomendación, por alguna omisión involuntaria, qué sé yo, porque al final, mira, todos somos seres humanos, ¿no? Todos podemos tener hierros, Claro. ¿no? Entonces, en la comisión tenemos un proceso muy cuidadoso antes de emitir una recomendación, y es que pasa el filtro del visitador encargado, pasa el filtro del área jurídica, y yo soy el último filtro. Y muchas veces, pasado esos 2 filtros, todavía yo tengo observaciones y las regreso para que se incorporen las observaciones que se hacen, ¿no? Hay un compromiso institucional y personal en cada una de las recomendaciones que tú emites. ¿Has notado que de manera general, para no nombrar a ninguna institución, de manera general, ¿hay algún caso por el que más asistan las personas? Sí, sin duda. ¿Cuál es esa generalidad por la que más asisten en las instituciones del Estado? ¿Por qué se queja la gente? Pues mira, el mayor número de solicitudes de intervención que se convierten en queja tiene que ver con una falta de debida diligencia en la integración de las investigaciones ministeriales. Y esto vincula a las instituciones del Estado a nivel policía, a nivel Ministerio Público, como Sí. tal, fiscalías. Y en este entramado, ¿cuál es el, digamos, más grande reto que tienes para este año para la Comisión Estatal? Ay, Dios mío. Ay, tus preguntas son complejas. Mira, Están bien pensadas, ¿eh? tenemos, en realidad no es uno, digamos, tenemos muchos Muchos. retos. Em, Hay uno en particular que me preocupa de sobremanera, y es que de que nosotros tomamos la administración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A la fecha ha habido un incremento exponencial en las solicitudes de intervención. De tal suerte O sea, va en aumento. sí, de tal suerte que el recurso que nos es designado por el Congreso, pues resulta insuficiente. Claro. Porque de pronto lo que podías atender con ese número de personal, hoy por hoy está desbordado. Te estoy hablando que cada visitador en promedio tiene más de 200, de 200 quejas a su cargo. ¿Cada visitador? Cada visitador, cada visitador. O sea, perdóname, pero eso es materialmente imposible, Imposible. Namico. Y esa es mi mayor preocupación, que en algún punto la comisión deje de responder a las necesidades de los usuarios, no por negligencia, ¿sí? Sí, No claro, por por falta de omisión, compromiso, así no por omisión voluntaria, Que es materialmente imposible. sino por la falta de capacidad, ¿no? No tenía pensado hacerte esta pregunta, pero en este discurrir de la charla que tú y yo estamos... Perdón. Sí. Antes quiero decir con esto que el proceso de renovación de la comisión está cerca. Este es mi último año como presidenta de la comisión, porque la ley establece que puedes únicamente volver a estar como titular por una ocasión más de la primera en que te designaron. Es decir, puedes ser electo y ser electo una vez más y ya. Así que yo estoy en mi etapa ya final en la comisión estatal, y es importante también que quienes aspiren a ocupar ese espacio tengan mucha claridad del reto al que se van a enfrentar, porque además la comisión, digamos, los usuarios, los colectivos, tanto los colectivos de familiares de personas desaparecidas como los colectivos LGB,
LGBTIQ+, con los que trabajamos muy cerca, como Sí. sobrevivientes de feminicidio, con quienes también... Nosotros trabajamos muy de cerca Con con todos los grupos organizados o no de la sociedad civil. Entonces, están acostumbrados a una postura, a una respuesta Como la tuya, del como la organismo. comisión que tú presides, exacto. Y va a ser un reto bastante fuerte Muy difícil. para quien me suceda. Y no tiene que ver con que estén amigo o no estén No, amigo. no. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Que hay una labor muy integral de manera institucional que se realiza. La verdad es que yo no podría hacer todo lo que Claro. hago si no fuera por el gran equipo que me respalda, que me apoya, que me ayuda. Yo todos los días, te lo juro que se los reconozco. Y sí, es muy complejo. Quien piense que la comisión es un espacio, digamos, fácil por transitar, está en un error. Es bastante complejo. No, ha de ser Muy complejo. Justo con lo que estás diciendo. Tú has querido ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué eso no se ha logrado, Namiko? Bueno, a ver, aquí sí me gustaría puntualizar. Yo participé una sola ocasión, pero además yo tenía claridad de que no tenía ninguna oportunidad porque nunca que he participado en un proceso de elección me he ocupado, digamos, de cabildear o nada de eso, ¿no? Siempre he ido con lo que tengo. Entonces yo sabía que, por experiencia, lo sé, que no tenía en ese tiempo ninguna oportunidad, pero para mí era... Pero por la cuestión política. Pero para mí era muy importante conocer de cerca esa experiencia, aprender de esa experiencia. Y la verdad, mi comparecencia ante el Senado me dejó grandes aprendizajes. Entre otros, que no lo volvería a intentar. No, creo que no. ¿Por qué no? No, me parece que no es un espacio que yo querría ocupar en las circunstancias que rodean la designación. Te entiendo, perfecto lo que tú estás diciendo. Grupos históricamente vulnerados, Namiko, Sí. pueblos originarios, Sí. pueblos afro, Sí. la comunidad LGBT, Sí. mujeres, niñez. ¿Cómo podemos erradicar este tipo de violencia, de estigma y discriminación desde tu perspectiva? Con un trabajo conjunto. Esa es la respuesta. O sea, no solo la sociedad. ¿Sabes qué? Abrirse a la sociedad civil. El Estado no debe temer a la sociedad civil, la debe convertir en su aliada. Porque qué mayor experiencia de quienes viven el día a día, ¿sí? Las circunstancias que padecen, que estos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Nadie conoce más que ellos de primera mano las experiencias que viven. Entonces, creo que el cerrar espacios a la sociedad civil organizada, el tener temor de la sociedad civil organizada es desperdiciar una grandiosa oportunidad. Al contrario, es abrirle los brazos, aprovechar su experiencia, convertirlos en aliados para impulsar las reformas legales, los programas, las políticas públicas, los programas sociales, porque ellos traen la experiencia, traen la vivencia, son quienes te pueden decir qué es lo que se requiere, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como un error que históricamente se ha cometido en asumir a estos grupos como si fuesen enemigos. Ay, es que el temor, digamos, a que se visibilice sus circunstancias, cuando en realidad sería, ven, sentémonos, platiquemos y hagamos lo necesario. ¿Y tú crees que en el común denominador de la sociedad, en la sociedad, digamos, hay una cultura de respeto hacia los derechos humanos? Porque tengo entendido que, a ver, no tan solo es responsabilidad de las instituciones, sino también tenemos que promover y respetar desde la base de lo social. ¿Tú crees que existe una cultura en nuestro país? Creo que se está construyendo, ¿sabes? O sea, tampoco podemos desconocer que hay esfuerzos. Eso, la verdad, sería bastante, pues, egoísta. Desde luego. No,
Claro que sí, sí hay esfuerzos. Hay esfuerzos, se está trabajando en el tema, solo que creo que va a llevar su tiempo todavía. Todavía hay muchas resistencias al avance de los derechos humanos, no necesariamente de las instancias gubernamentales, digo, también hay actores sociales importantes, ¿no? Desde otros espacios que generan incidencia, ¿no? No es necesario ser específico. Me parece que tú, Claro. yo y el público, quien nos va a escuchar o nos está escuchando, lo saben. Y también, por supuesto, la sociedad en general tiene un gran compromiso en ese sentido. Cada uno desde casa. Nosotros tenemos un programa muy bonito Ujú. que se llama Promotores de Derechos Humanos. Capacitamos a la sociedad civil, o sea, son cursos abiertos. Sí es un diseño muy exigente porque yo estoy siempre en contra de la simulación, ya digo, de simulación estamos hasta acá. Entonces hicimos un programa profesional, bastante serio, exigente, con indicadores Para capacitar a la para gente. capacitar a la gente, pero también a los servidores públicos. Y entonces, en este momento tenemos promotores ciudadanos y promotores servidores públicos. Y un poco yo, cuando platicaba con el equipo, ya tenemos años con este programa, les decía, quiero hacer como, ¿sabes? Como cuando tiras una piedrita, que a mí nunca me ha salido, por cierto, ¿no? Que van haciendo ondas cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Ese, digamos, era la comparación que yo hacía, el parangón que hacía. Exacto. Decía, a ver, un solo promotor ciudadano puede incidir en su círculo, Así es. ¿no? Y esos a su vez en sus propios círculos con quien conviven y así vamos a ir expandiendo el conocimiento de los derechos humanos. Hemos tenido mucho éxito con ese programa. Sí, incluso yo fui en algún momento beneficiario de ese programa, lo recuerdo muy bien. ¿Ves? Era un poco Dejamos más huella joven, contigo. dejaron huella conmigo para ir nuestro camino hacia el final de esta increíble charla que hemos Sí, tenido claro. contigo, Namiko. Hay una pregunta bastante profunda. Dios. De acuerdo al futuro, ¿tú crees que las inteligencias automatizadas, es decir, específicamente los robots, Uh-huh. en algún futuro se les deba de asignar o reconocer ciertos derechos a cómo va la sociedad avanzando? Mira, no me gusta nunca especular, ¿no? Porque finalmente una especulación de alguien que de algún modo, Claro. ¿no? Su voz es escuchada, puede generar reacciones que no necesariamente sean las que tú buscas o llevas como finalidad, ¿no? Detrás de una respuesta, que siempre, en mi caso, será pues generar discusión, análisis, etcétera. Así que no me gustaría aventurarme a Sí, a decir dar una sí respuesta o o no. no. No, sí te doy una respuesta, pero no te voy a decir sí o no, no Ok. lo sé, ¿no? Son cosas que como se vayan presentando habrá que analizarlas y ver lo que más sea conveniente para el desarrollo de nuestra sociedad en armonía y con el objetivo que todos debemos tener, de que todos y cada uno, todas y cada uno, todos y cada uno, gocen de los derechos humanos del que somos titulares. Así que vamos a ver cómo camina esto. Digo, Paso a paso. antes no se hablaba del derecho al medio ambiente, hoy por Hoy se hoy habla. es una realidad, está incluso ya normado, ¿no? Y muchos derechos que no fueron desde mi perspectiva, mal denominada primera generación, ¿no? Yo creo que históricamente fueron siendo reconocidos, pero que unos no emanan de otros, de tal suerte que no son generaciones, ¿no? Todos los derechos humanos son importantes, el goce de uno a veces incide, ¿no? En el goce de otros, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano, que puede impactar eventualmente en el derecho a la salud y la salud eventualmente impactar en el derecho a la vida, qué sé yo, ¿no? Decirlo de otra manera iría a desconocer el principio de que los derechos humanos están interrelacionados, son indivisibles. Pero bueno, tendremos que irnos preparando para responder a este tipo de situaciones retos, del de futuro. situaciones del futuro, ¿no? Digamos,
yo soy una víctima. Ujú. Por algo que yo considero es una violación a mis derechos Sí. humanos, pero yo no conozco nada, no sé nada, no sé cómo interponer una queja. ¿Nos puedes dar el paso a paso para interponer una queja si yo creo ser víctima de derechos humanos ante la comisión? Fíjate que el procedimiento de queja es de lo más sencillo, porque en realidad lo único que tienen que hacer las personas es poner en conocimiento de la comisión ese hecho que lo hace considerarse víctima de una violación a ¿Tiene que derechos ser por humanos. escrito o puede Puede ser ser verbal? Ah, por muy correo bien. electrónico, por correo postal, por llamada telefónica. Muchas personas ponen sus casos en el Messenger o por Facebook que necesitan Ah, contactarse muy bien, muy conmigo, bien. etcétera. Entonces, la verdad es que hay muchas maneras y todas son fáciles para llegar a la comisión. Y de ahí, si la persona no puede trasladarse a las oficinas, personal nuestro, va hasta el sitio donde la persona se encuentra a recabarle la queja. Y de ahí el procedimiento no necesita mayor impulso del peticionario. En realidad el procedimiento prácticamente se va solito. Si requerimos algo del peticionario, se le llama y te digo, si no puede trasladarse, van. Afortunadamente tenemos delegaciones prácticamente en lugares estratégicos de todo el estado, ¿no? En Córdoba, en Acayucan, en Coatzacoalcos, en Zongolica, en Chicontepec, en Papantla, en Tuxpan y las oficinas centrales. Entonces, basta que llamen a la comisión o que escriban o que manden un correo electrónico, lo que sea. En nuestra página están todos los medios de contacto. Muchas gracias, Namiko. Dos preguntas para cerrar. Ok. La primera, ¿por qué es tan importante la dignidad humana desde tu perspectiva, Porque es el Namiko? fundamento de los derechos humanos. Y eso justamente es lo que hace más sencillo entender, porque a pesar, por ejemplo, de nuestras diferencias específicas, los altos, los bajitos, las delgadas, las personas más llenitas, los morenos, qué sé yo, hay algo en lo que somos iguales, que somos idénticos como seres humanos, y es en dignidad. Y la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. Por eso no hay diferencias. Todas, todos, todes gozamos de titularidad de estos derechos por el simple hecho de ser humano. Namiko, pensemos ahora en esta última pregunta, en las personas que son víctimas, Sí, las más crueles y las más inhumanas quizá, y sienten que están desprotegidas o desprotegidos. sí. ¿Qué les dirías tú ante ese calvario? Es decir, ¿cuál es el pensamiento que les dejaría Namiko Matsumoto a aquellas víctimas que viven un calvario y que creen ¿Que están solas? que están solas? Eso, les diría que no están solas, que acudan a la comisión, que ahí les extendemos la mano y que haremos lo necesario para garantizar su acceso a la justicia. Que efectivamente no solo depende, ¿sabes?, de la comisión. Hace la semana pasada, si no mal recuerdo, emitimos una de las muchas recomendaciones que emitimos y la autoridad no solo rechazó la recomendación, sino que hizo un posicionamiento público denostando el trabajo de la comisión. Posicionamiento al que, por supuesto, yo contesté por vía institucional y le hice la serie de precisiones que desde nuestra opinión requería esa contestación. Y eventualmente le daré el tratamiento público que le dieron también a la respuesta institucional de ellos. Y es cuando dices, bueno, o sea, es cuando la víctima seguramente se pregunta, ¿no? Bueno, ya una institución que es la institución especializada para determinar que hubo violaciones a derechos humanos, acreditó que efectivamente ocurrieron, ¿no? Y de pronto la autoridad, a pesar de todas las evidencias, dice, desconoce. Es ahí cuando dices, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue para restituir la dignidad de esa víctima? Qué fuerte. Es muy fuerte.
es muy fuerte. Entiendo, tengo perfectamente claro que las dependencias a quienes se dirigen las recomendaciones tienen la potestad de aceptarlas o no. Eso es claro. La propia denominación de la resolución lo dice todo. Es una recomendación, ¿no? No es vinculante. Pero lo que se esperaría es que una vez acreditada fehacientemente una violación a derechos humanos, la respuesta sea conforme con el discurso, ¿no? Así es. Si esa institución dice que respeta los derechos humanos, pues que la respuesta tendría, ¿no?, que corresponderse con el discurso. Lo que luego nos lleva a pensar que en realidad todo se queda en mero discurso. Simulación. Y que se siguen tolerando conductas violatorias de derechos humanos. Y eso es bastante, pues bastante triste y frustrante, ¿no? Namiko Matsumoto, reconocemos en ti una mujer extraordinaria, de gran calidad humana. Creo que se lo has demostrado a colectivas, a colectivos, a organizaciones, a personas individuales. Para muchas y muchos de nosotros, tú eres un ejemplo. Te rogamos que no te rindas todavía y sabemos que hay Namiko Matsumoto, defensora de derechos humanos, por muchos años más. Namiko, gracias por estar aquí en Al Pensar contrario, Podcast. muchísimas gracias a ti. Fue muy grato charlar contigo.